Tapayawalti, nokniwan momachtique, Buenas noches, tlen manin, Sebastiani. Buenas noches, maestro. tlen manin nikan towan nemi, niktia kuali xueika panin tlayua, tlen amanin tikonpeualtiskej in tekitl, tlen tikonixtloloskej ika totlahtol náhuatl. Buenas noches a todos los que ya están conectados y pues nuevamente nos volvemos a ver aquí en la clase después de una pausa, ya que la semana pasada pues las condiciones no nos permitieron estar trabajando juntos, pero nuevamente ya estamos aquí. Les pregunto cómo van con sus trabajos, si realizaron las actividades o tuvieron dudas, comenten. ¿Qué onda, Temastiani? Sí, sí hice unas oraciones. No sé si, Perfecto. ajá, sí. ¿Está bien si los puedo comentar ahorita? Sí, preséntenlos. Ok. La primera es Chicuachili in Icagua. Come chile para olvidar. Chicuachili in Cagua. Icat Quilcagua. Ilcagua. Sí, ¿Sí se entiende? sí, sí, es Ok, correcto. sí. Ok. Nowil in Yoli in el Tilspan. Mi camino es vivir en la verdad. Ajá. Nowil in Sí, se entiende. Yoli in Nelispan. De vivir en verdad, así sería Neltilispan. O, Ajá. En el Tilispan. ok, entonces sigo. Anmowan esta sería como una conversación que traté de hacer. Anmowan in Adelante. Yao, ok. Anmowan in Yao in mi tolti. ¿Ustedes van a ir al baile? Anmowan in Yao in mi toti. Ujú. Anmoguan tiasque, guantimistotisque. Disque. Ujú. Para Mi toti. pluralizar, porque son varios Ok, y disque. ujú. Isque. ¿Me lo puede repetir, por favor, Temastiani? Anmoguan tiasque, guantimistotisque. Anmowan tiasque. Tiasque, ajá. Así como Tiasque. se oye. Ok, Tiasque, tiasque. tiasque. Guantimistotisque. Entonces la partícula de in no se ocupa. O la, No. ok. O, O o puede ser no, también, sí. O para decir inmistotilistli. O inmistotilistli. ok. Ok, entonces sigo. Ustedes van a ir al baile. Anmowan tiasque yan mitotisque. Ok. Amotleca in cocoli. No porque me enfermo. Ujú. Vamos, sí. Amotleca in Ujú. cocoli. Cocolis. In cocolis. Ok. Cocolis. Ok, sigo con la siguiente. Juan
in ipanpa cocolistli. ¿Y de qué te enfermas? Ajá. Juan in ipanpa cocolistli. ¿Y de qué te enfermas? Y pampa puede decir tlen. Tlen cocolistli. Tlen. Ajá, tlen. En vez de ipampa. Ok. Entonces sería Juan tlen cocolistli. Ajá. ¿Y de qué te enfermas? Ajá. Juan tlen cocolistli. Ticpia. Tienes. Ok. Y, ok. Entonces la respuesta, ok, sigo. ¿Sí? Ikxichi, ok. Ikxichi tla totia. Ikxichi tla totia de tanto bailar. Ujú. Como decir de tanto bailar. Ah, como lo escribí es Ik- ikchikichi Ixitl. tla Puede decir totia. Ixitl tlaixtotia. O puede ser, como son dos en plural, Ixime tlaixtotia. Ikxime tla Ixime totia. Ok. tlaixtotia. Ajá. Ikxime. Entonces, como la parte de decir de está bien, es Ajá. ik, ik, ik es de. Sí, sí. Ok. Ixime. Ik, Ya va implícito. Ixime tlaixtotia. Es la aglutinación. ok. Ok. Y ok, entonces sigo. Xisakua makamak iwak intlatoa. Cierra tu boca cuando me hablas. Ujú. Ese, en sería mo. Mocamac. Tu boca. Mo. Ok. Ujú. Xitsakua ma Mo. 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 Ok. Mocamac. Mocamak. Ok. Ajá. Xitsakua mocamak Ajá. iwak intlatoa. Ajá. Ok. Noicnitzin ayotzin techmaka miyek tlamatilisli. Hermanito Tortuga nos da mucha Mm, sabiduría. sí, es correcto. Nictia Ishachi Shichome Shochime. Xochime. Nictia Ishachi Shochime Poa Ayak Aik. Tengo suficiente plantas, dijo nadie nunca. Ujú. Entonces ahí sería Nicpia Miek. Nicpia Miek Xochime. Mi Nick Pi Nick Piamek Miek. Miek Miek. Miek. Miyek Miyek Miek Nick Pi Xochime. Ahí sí ya queda con eso. es como es como una, no, no sé cómo explicarlo, es como una
no como una metáfora, pero ¿Metáfora? sí, algo así, ¿verdad? Sí, sí, es Porque una metáfora, sí. ¿Se sí, entiende? porque okey, porque está diciendo que tengo suficientes flores o plantas, dijo nadie nunca. Es como Ajá. decir, nadie ha dicho que que siempre, o sea, ¿verdad? Me refiero a que nunca va a haber suficientes flores para nosotros, ¿verdad? Sí, sí, se entiende. Sí. Okey. De hecho, esto se usa mucho en los poemas, ¿ve? En los cantos. Oh, okey, okey. Am, entonces, nikpiak xochimeh powal, Miek, miek, miyek, xochime. xochimeh miyek, Nikpia, miek, xochime. nikpia miyek xochimeh. Ajá, y ya queda. Y entonces, lo que puse aquí, powal, hay no ahí no tiene sentido. Sí, es lo último. Okey, Ajá. Esa es la okey. primera parte, donde tengo muchas flores. Nikpia, miek, xochime. Ajá, ajá, Esa es la primera parte. Ya okey, lo demás está bien. okey. Ujú. Es todo lo que tengo. Tlazohkamati temachtiani. Los Okamati, Tikchimoteki, excelente trabajo. ¿Alguien más que haya hecho el trabajo de sobre los prefijos de objeto en náhuatl, que es lo que están viendo en pantalla? De hecho, ahorita vamos a hacer una recapitulación para que se acuerden de lo que trabajamos la última vez que nos conectamos. Creo que fue el 28. Ajá. Yo le mandé, maestro, el tarea por WhatsApp. Sí, sí me los envió. Los quiere compartir, los puede leer. Ah, ok. Déjeme, lo busco. Sí. Canon Miscocowa, Noma, Noso, Momatemo, Moch, Lo momatemolo. Momatemoloc. Ujú. Ajá. De hecho, no se le pone énfasis en la última letra, ¿no? Es momatemolo. Momatemoloc, ok. Ujú. Eh, Nechcocoa, Noma, me duele mi mano. Cualo, Moistololoc, Noso, Mozontecot. Me Ajá. duele tu ojo, ¿te duele tu ojo o tu cabeza? Sí, es correcto. Nechcualo moisteloloc. Me duele mi ojo. Ajá. Tlen ticaguayana pan noma. ¿Qué escondes en la mano? Nocayana se amostli. Yo escondo un libro. A lo mejor aquí está un detalle donde es ticayana, es tiquillana, Tic, con I. ah, Ajá. sí. No, Tiquillana. tiquillana. Ajá. Tlen tiquillana pan momá, que es Ajá, con en la mano. ajá. Y la respuesta, tiquillana sea mochtli, también con Y, I. ajá. Ujú. Y llana. Y entonces quedaría y cayana sea mostly. Niquillana. Ah, Niki, Ajá. Niquillana. Nikiyana. Ujú. Nikiyana se a mostly. Nexcocoa, Mokchiwen, Guan, Motetepowen. De Me Tepoan, ajá. duelen mis pies y mis rodillas. Nicpilla,
Cuamoguan, Guan, Moizontle, Ujú, Capostiquet. ujú. Yo tengo mis pestañas y mis cejas negras. Negra, sí, es correcto. Yolosochitl Quipía, Seguipil Chichiltic. Yolosochitl tiene un vestido o blusa roja. Ajá. Pedro Quipilla, Mocamac Huelli. Pedro tiene una boca grande. Ahí también, donde dice Mocamac, se está refiriendo Mocamac a tú, y es Ajá. a él. Entonces, Icamac. Y Camac. Ah, ok. Icamac le quita la El mo mo y le pongo i. ajá. Pues que Muy se bien. está refiriendo a él, a Pedro. Ah, sí, a Que su pilla boca de Pedro. Icamac Cuelli. Ajá. Muy bien. Juan Capotzetic, Juan y Coneguan, Chipahuac. Icamac, Juan es moreno y sus hijos son claros. claro. Ahí, como son dos, se está pluralizando. Entonces, Chipasque y Conegua Chipasque Ni o Coneguan, Chipahuaque. Chipahuaque. Ajá, ok. Ajá. Chipahuaque. Chipahuaque, morenos. Ajá. Claros, Claros, digo, Chipahuaque. claros. Ajá, sí. Chipahuaque Ah, le va a faltar la E y la H al último. sí, sí, ya se la puse. Ajá. Sí, Chipahuaque. En la Chipahuaque. otra, Juan Quipilla y Stilowan, Xochoctic. Juan y Coneguan, Quipilla, in Istelolowan, Capostiquet. Juan tiene sus ojos verdes y sus hijos los tienen Negros. negros. Ajá. Sí. Necpactilla, Nimastilla, Nahuatlactoli. Me Ujú. gusta estudiar la lengua náhuatl. Sí, es correcto. Esas son todas las que tengo. Sí, sí, excelente el trabajo. Dos que tres detalles, pero casi Sí, nada. sí, los pronombres, estos Ujú. adjetivos, Sí, pero, ¿no? sí, pero pues casi ya son detallitos, ya lo demás pues está excelente. Igual la escritura está escrito correctamente. Sí, ya lo corregí, Felicidades. Femastiani. Sí, Me sí. toca Mati. Tlazocamati, Tlaxtlahui. ¿Alguien más que haya realizado el trabajo? Sebastiani, Ajá, yo no hice oraciones porque yo tengo unas preguntas que hacerle en lo que yo escribí sobre los prefijos de objeto en náhuatl. adelante. Sí, Como ahora dice prefijos de objeto. Nech, y cuando tiene la me adelante, ¿qué quiere decir eso, maestro? La mes se refiere por ejemplo, aquí donde está en español, dice cómprame, Ok. Porque ahí cómprame. dice me a Ajá, mí y luego tech, nosotros o nos a nosotros. ajá, Mits, te a ti, sí, ajá, a mech a ustedes. ujú, Ka, le, la, lo. Eso quiere decir la K solita, ¿verdad, maestro? Para hacer sí, una oración. sí, es Le, la, correcto. los. Ajá, Y Kim, kin, los, las, les, las, los. ¿Verdad, maestro? sí, Eh, estos prefijos siguen a los prefijos del sujeto. Tiene, tiene, Ana, tú me ajá, tomas. Titech, titech, Ana, tú nos tomas. ujú, Nimitsana, yo te tomo. Namechana, les tomo a ustedes. Nikana, yo los tomo. Nikmana, yo no.
Nicana, yo lo tomo. Nicmana, yo los tomo. Antechana, ustedes nos toman. Mitsana, te toman. Tikmana, los tomamos. Maestro, y como era aquí, ¿qué quiere decir? RD Sigmana. RD, ¿qué quiere decir RD, maestro? ¿A dónde lo está viendo? Ahí mismo, en lo que usted tiene ahí, de los prefijos. Ajá, ahí, más abajito, maestro. No lo encuentro, si no, déjalo, porque están los, eso, ahí no está, maestro. No, ahí son las personas singular y Ujú. ent- entonces, A lo mejor es en el otro archivo, ¿no? no, Que pero les compartimos. ese, ahí donde dice Tikmana, Tikimanan, Tikimana, los tomamos. Y luego adelante, en paréntesis, dice en RD, esa palabra yo no tengo idea qué quiere decir, para si un día la usamos, pero no sé qué dice. Entonces dice RD Sekimana, no sé. Entonces, le voy a leer los otros que dice. Sujeto y prefijo de objeto han padecido otros cambios que oscurecen la estructura que arriba postulamos y que se encuentra en otras variantes. Entonces ahí dice Ujú. tech, tú, me, tú, nos, él, me. Entonces dice tinech es una variante, tech es la otra variante, ¿no? Entonces yo Ujú, pienso sí, que eso quiere decir tú, me. Como decir, tú me gustas, puede parecer una oración, ¿no es así, maestro? sí. Ok. Anech es una, antech es la otra, son, dice usted, las variantes. Sí. Ustedes, me, ti, titech o tech, tú nos. Hice más cosas, pero hay que leer, maestro. Pero ahí voy a, dándole idea, eso le quería preguntar. Todo es todo, maestro. Ujú. Sí, sí, de hecho, no sé si ese archivo si yo se los compartí ¿Sí, usted, maestro? Es o el último que nos compartió para complementar. ya, sí, sí, sí. Ajá. Y hay Oh, en una de las partes dice, sí, en RD, es Sequimana. no sé si vieron todo el archivo, creo que les compartí una parte, es una página, ahorita les voy a compartir. Es ¿cómo se le llama cuando mm, es para corroborar es como un link, pues, el RDE, lo Ah, que comentan. Ajá. Ahorita se los comparto, les comparto la página para que ustedes lo chequen con todo completo. muy Pero bien. es parte ajá, es como un Ujú. link. Maestro, Ajá. entonces, mire, aquí yo hice esto también. Nechme, Nechcowilis, sé yelot, cómprame un elote. Nech, maca, sé tlaxcali, dame una tortilla. Eso es uno. Eso es en Nech. Entonces en Meats, que quiere decir té, ¿verdad, maestro, en español? Ujú, sí. Meats, té, en español. Mitzcowilis, sé yelot, te Te comprará comprará. un elote. Sí.
misnamakilitis a toli. Te venderá a tole. Mitznamakiltis. Mixtlazotla te cuida. Nimitztlazotla, yo te cuido, te cuida, yo te amo. Ajá. Que se le kiwilis se yelot. Le comprará un elote, kiwilitis a toli, le dará de tomar a tole. Y Ujú. Anmechcosilis, ¿qué? Yelome. Eso nada más, abajo ya no se veía más. ¿Ok? Ujú. Sí, Ah, escribí muchas cosas, pero ya nomás con eso, maestro, porque para que yo me vayan dando las ideas y después formar las oraciones en agua. sí, sí, sí. Ah, bueno. A Gracias, ver. maestro. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya realizado el trabajo? Tlapoyahualti, Noinitzin, Tlapiahualti. Tlapoyahualti, Noiniwan. Bueno, pues yo me estoy integrando después de un tiempecito, maestro. Por eso estoy aquí un poco descanchado. Pero vamos agarrando el ritmo. Sí, de hecho la clase, no tuvimos la clase pasada por cuestiones del internet y las condiciones que hay aquí en el lugar donde vivo, pero Ah, igual no sé de cuántas clases se perdió. yo creo que como unas 3 o 4, maestro, porque sí Oh, sí. Ah, entonces sí, se anduve, ausentó tra- un buen. anduve trabajando lejos y sí como unas 4 o 3. Ah, La- Pero ya los, ahorita, este, las presentaciones y el, ¿cómo se llama? Y el programa, el video, están en Telegram sí, para muchas que, gracias, para hermanita. que lo cheque, Enrique. Sí, muchas gracias. Ahorita ya estuve copiando todos los archivos Ajá. y ya para irlos repasando Sí, y para a que ver si, sí, se pongan al corriente. corriente. Sí, muchas gracias, hermanita. Tlazocamati, Tlastlawi, Temastiani. Tlazohcamati, Tlaxtlahui, Oxepatohuanca, Tinemi. Bienvenido otra vez. Tlazocamati. Bien, entonces, si ya no hay alguien más que haya realizado el trabajo, pues nos pasamos al tema de hoy. O le vamos a dar un repaso al tema, al último tema. Dígame, ¿Cuál es el último, maestro? los Ah, prefijos de objeto. sí, Es lo que es- están presentando ahorita sí. Pues, los trabajos. sí, pues yo como quieran los hermanitos, porque como sí estoy un poco Pues de manera rápida descanchado. se los comparto. Ah, muy bien, sí. Ajá. De Tlastlawi. manera rápida, sí, sí, lo compartimos. Nos dice que los prefijos de objeto en lengua náhuatl se usan para indicar que o quien recibe la acción del verbo. Estos prefijos se colocan antes del verbo y pueden referirse a objetos directos, la, los, las, o indirectos, me, te, le, nos, etcétera. Las combinaciones con el sujeto
En náhuatl el verbo incluye tanto el sujeto como el objeto en su forma. Por ejemplo, Nimitztlazohtla, yo te amo. Ni es yo del sujeto, nimitz, te de objeto y tlazohtla, amar. Todo esto se aglutina y se forma la palabra Nimitztlazohtla, yo te amo. Pero ahorita con el desglose ya se están viendo cómo es que se aglutinan estas palabras. El otro es techmaca, nos da algo. Tech a nosotros, maca, dar. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Temastiani, si puede poner la página que tenía antes. Nomás tenía una pregunta aquí en la palabra Nimistlazotla. Ok, aquí tiene la partícula ni. Bueno, es nimitz, ¿verdad? Pero Ajá. ni dice yo, ah, pero como, entonces, eso es nomás para yo entender. Entonces, porque es un verbo, porque no en otro, ah, bueno, tal vez si es, ¿cómo se dicen? Ah, me- a veces se me dificulta a, a decir estas palabras en español, Ajá. porque Sí, sí. no hablé muy Sí, bien no, no, el no está español tampoco. acostumbrado. Ah, pero como para decir no, como no nana, como decir mi mamá, entonces no es como no o ni, es diferente, ¿verdad? Entonces, Sí, es diferente. aunque Sí. no tiene que El, ver si es, el no, igual creo que bueno, no sé, si tenga todos los archivos, si no se los paso. Estas partes ya los vimos en las primeras sesiones. ok, ok, yo Ajá. chequeo. Gracias, Temastiani. Sí. Entonces, bueno, seguimos. El nech, mit, ki, tech, and son los prefijos de objeto. Y abajo está, bueno, adelante están los ejemplos. Nech kuwilis yelot, nech makaset tlaxcali. En caso de mitz, mitz kuwilis yelot, mitznamakiltis atoli, mitztlazohtla, nimitztlazohtla. Ki es kikuwilis, ki, kikoniltis, y el tech, techkuwilis, y tech, techkuwilis yelot, techkuwilis atoli. Anmech de ustedes, a ustedes, anmech kuwilis que yelome. Se le agrega el que para pluralizar, que les comprarán elotes. A Mechkubiliske atoli, les comprarán atole. Y en caso de kin, a ellas o a ellos, kinkubiliske y elome, ellos o ellas les comprarán elotes. Esto es para recordar y aquí tenemos la tabla desglosado. Tenemos el prefijo, la primera, segunda y la tercera persona. En la primera es nech, la segunda es mitz y el tercero es. En la primera es él o ella. En la segunda persona es yo. En, por ejemplo, mitz, tenemos el prefijo mitz, mitzita, mitzita, mitz, mitznelia. Nechita, yo te veo. No sé si se dieron cuenta, aquí están invertidos.
él o ella. Lo arreglamos. Ahí está. En la primera es yo, Nechita, yo te veo. Nechnemilia, yo te pienso. Mitzita, él o ella, él o ella me ve. Ni mitzita, ni mitz, nemilia. En tercera persona es ki, kita, kinemilia. En primera de plural, tech, techita, technemilia. En segunda de plural, amech, amechita, amechnemilia. Y en la tercera, kin, kin, kinita y kinemilia. Esos serían los ejemplos y lo que realizaron ustedes, lo que presentaron. A continuación vamos a presentar el tema de hoy, que es sobre la partícula shi. Nos dice que la partícula shi en la lengua náhuatl es un prefijo verbal encrítico que se usa principalmente para formar órdenes o mandatos imperativos dirigidos a la segunda persona tú. Es muy común y se coloca al inicio del conjugado cuando quieres decirle a alguien que haga algo. Les pregunto, ¿se oye? Porque aquí me marca como mi internet que está inestable, sino para volver a repetir. Tema, Yo lo tema. escuché bien, maestro. Perfecto. Entonces, seguimos. Y aquí tenemos un ejemplo. Ustedes están viendo en pantalla que una persona le está diciendo a otra persona, Shimotelti, que quiere decir, párate. Como le está corriendo, entonces, Shimotelti, para, párate, deja de correr. O Y detente aquí también podría adelante, ser. igual es, o detente, ajá, sí, detente. Ujú. Shimotelti, detente. Está dando una orden, que se detenga. Shikochi, ahí en el chat le pusieron Shikochi, duérmete. Ajá. Sí, es prácticamente para dar una orden la partícula shi. Y aquí adelante, ustedes lo van a complementar. Le puse dos ejemplos. Este va a ser la primera actividad que van a realizar para esta semana. Dice Shimotlalo, corre. Shimosewi, siéntate. Igual le podemos poner a la imagen, ¿no? Como una orden que le está dando a esta persona a la otra. Ustedes van a complementar con otras órdenes. Y para seguir entendiendo esta parte de la partícula shi, nos dice que el uso de shi es para dar órdenes en náhuatl. Tenemos en este cuadro que está escrito en singular
Y en la siguiente diapositiva está escrito en plural. En esta parte de lo que es el singular, tenemos la primera palabra que dice shinechita. 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 Aquí estamos utilizando nech, que son los prefijos de objeto. Shinechita, aquí ya está aglutinando la partícula shi, nech y ita. Todo junto nos dice en español, mírame, mírame, tú a mí, shinechita. La otra palabra es shimoketsa, shimoketsa, levántate, shimoketsa, tú a ti mismo, levántate. El otro es shitlacua, shitlacua, cómetelo, shitlacua, come o cómetelo, tú lo comes, shitlacua. Aquí en la variante sería Shikwa, aquí en esta parte es Shikwa la variante. Pero bueno, aquí en la escritura, como venimos trabajando de esta forma, nos vamos a captar a lo que es la escritura correcta. Entonces, Shitlacua, cómetelo, o también se puede decir Shikwa, tú lo comes. Shikwa. Le quitamos el tla, y ya queda shikwa, cómete. Es una variante. El otro, chiquita, chiqui, chiquita, chiquita. Míralo. El otro es shimectlali, shimectlali, shimectlali. Prepárate o arréglate. Esas son las formas en singular. Ahora, estas mismas palabras los vamos a repetir, pero en plural. La forma es shinechitakan, shinechitakan, shinechitakan. Aquí ya está separado para que ustedes le vayan entendiendo. Shinechitakan. Mírenme, ustedes a mí. Shinechitakan. Mírenme, ustedes a mí. Shimoketsakan. Shimoketsakan. Levántense ustedes o a ustedes. Shimoketsakan. Levántense. Xitlacuac, Xitlacuacan. Aquí le faltó can. Xitlacuacan. Xitlacuacan. Coman. Xiquitacan. Xiquitacan. Mírenlo. Y Ximectlalican. Ximectlalican. Prepárense. Arréglense. ¿Vale? Entonces estas son las formas en plural. No sé si detectaron el cambio en las formas singular y plural. Que se pluraliza con can. Es correcto, y ya ahorita vamos a ver las particularidades. También se Igual acá, repite también se repite mucho la I y la T, maestro. ajá, Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí en Xiquitacan se repite dos veces se repite la I y la T.
Ajá, Y en exactamente. Xinextican, también la T. Ahí se podría encontrar con una sola T o tiene que Y ir con con una los... sola I, Ajá. sí se puede, pero Lo aquí correcto entraríamos es... en conflicto con en la forma en cómo se escriben las palabras. Es lo que Ajá. comentaban ese día, cuando le quitamos una I, ¿no? No me acuerdo qué letra, pero entonces ya La L también. cambia. Ajá. Sí. Entonces, para respetar, digamos que el patrón silábico, pues la escritura correcta sería lo que está en pantalla. Ajá. Tlaxtlahui, Temastiani. Sí. Y acá igualmente, para ejemplificar lo que ya vimos, tenemos una imagen. Esto es en singular. Le está diciendo al señor, al otro, dice Shinechkaki. Shinechkaki, escúchame. Shinechkaki, escúchame. Shinechkaki. Y en plural, Shinechkakikan. Shinechkakikan. Escúchenme. Entonces ahí está la diferencia. Shinechkaki y Shinechkakikan. Para que no se confundan. Y a continuación vamos a ver las particularidades de la partícula shi. ¿Qué hace la partícula shi en la lengua náhuatl? Nos dice que marca que la acción es un mandato imperativo. Siempre se usa cuando le hablas a alguien en forma directa. Tú. Puede combinarse con otros prefijos, ya lo vimos, como los de objeto, nech, mitz, etcétera, o los reflexivos posesivos, mo. También nos dice bueno, no se usa en primera persona yo. Este está de más. No, porque es orden, ¿verdad, maestro? O sea, Ajá, se le está exactamente. diciendo a otra persona. Sí, Por es eso es que correcto. en primera no se En puede usar. primera no. Exactamente, Ujú. es correcto. Nos dice que se usa en segunda persona del singular y plural. S- Se le agrega al verbo can para pluralizar lo que comentaron. Son muy observadores, perceptivos. Entonces, eso es lo que hace la partícula she. Como nota, nos dice que a veces en la escritura antigua puede ir sola o repetida. She, she, shinechita, shinechita. Oye, mírame. Puede aparecer en rituales, rezos, cantos y también en la vida diaria, cotidiana. Es como unas notas adicionales. Y a continuación vamos a ejemplificar con unas oraciones la partícula she, dar orden, ya lo sabemos. Y tenemos el verbo mosewi, sentar. Entonces, aquí she más el verbo singular es shimosewi, siéntate. El shi más el verbo ikan, plural, shimosewikan, siéntense. Matimosewikan, sentémonos. A ver si ya está en plural, matimosewikan, sentémonos. Ejemplo,
Shikochi Wansin Amo Shinawati. En español, duérmete Juan, no hagas ruido. Xikochican amo ximahuiltican. Duérmanse, duérmanse, no jueguen. Xikochican amo ximahuiltican. Maticochican amo matimahultica. Dormámonos, no hay que jugar. Xi- Xitlacuica ica totlahtol náhuatl. Canta en nuestra lengua náhuatl. Xihuetzca Alejandra, amo Xichoca. Ríe Alejandra, no llores. Entonces, de esta manera podemos utilizar la partícula she. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pues no, de momento. Nihwatl masteni. Entonces, miren, el siguiente trabajo igual ya va a ser van a realizar ustedes, van a rellenar este cuadro en su forma, en náhuatl y en español. ¿Sí? Ah, Que sí, ya levante. te mencioné. Este, tengo una duda en donde está construido, ahí donde dice Matimosehuican. Allí no encontramos el shi. Eh, este uso del ma es también como una petición, Este es algo adicional. porque por ejemplo solo Matimosehuica. dice Matimosehuican, pero no encontramos la partícula La shi. partícula sí, ajá. Entonces es Matimosehuican. como otra forma de pedir Es como, que ajá, lo haga. es para, sí, es para pluralizar. Ah, Porque no, aquí no está escrito el sí. Es como más Sí, cortés, ¿no? Ya no es más un mandamiento sí. ah, realmente. Es para que ustedes, bueno, lo puse para que ustedes lo identifiquen sí, sí, muy bien. Ya lo sí. identificaron y sí, es como más cortés. Aquí También no lleva. el ma podría ser el de nosotros, ¿no, maestro? De Sí, porque dice sentémonos. Entonces Y el también ma es, significa descansar, ¿no, maestro? sí, descansar. Ajá, ok. ujú, Matimosehuican. Sí, porque Hay cuando que nos descansar, pero despedimos, también lo descansemos. decimos, sí, Matimosehuican, nos despedimos, Matimosehuican, descansen. sí. Ajá, Mm, ujú. exactamente. muy bien. Muy bien. Sí, Sí, temas, Johnny, no sé si es en el mismo contexto, pero a veces miro que los hermanitos ponen macuali, macuali. Macuali. Entonces ahí la partícula de ah, ¿qué significa en ese tipo de estructura de la palabra quali, macuali? Macuali, bueno, no sé si el más se refiere de mano en ese ejemplo que usted está externando. Más de mano. Macuali, que su mano es como algo reverencial, podríamos decir. Macuali. Porque si lo traducimos de manera literal, es tu mano es bueno, tu mano está bien, pero a lo mejor ahí se utiliza más en lo espiritual, Macuali, Podría ser que también signifique que que estén tu bien, mano ¿no, es, maestro? ajá, sí, O sea, que se sí, esté pero ya despidiendo trasladándolo, ajá, ujú, sí, que se esté ya despidiendo, por trasladándolo ejemplo, a lo, ajá, sí, porque, por ajá, ejemplo, tra-
Por ejemplo, para despedirse, que estén bien, Macuali. Podría ser. Ujú, Cuando se dice sí, Macaulay Oakley, Ajá. buen camino, ajá, Que sí. tengan buen que camino también. tengan buen camino. Exacto. Ajá, es dependiendo del contexto en lo que tú estés haciendo, trabajando. Más Eso bien te es dice. ese, más bien hay que fijarnos ahí en el contexto, como dice usted. Así es. Sí, sí. No sé si con esto despejó las dudas. O le pusimos Sí, más. O le pude- no, sí, gracias, hermanitos, gracias, maestro. Ujú. Sí, pero les comento cualquier duda, igual me lo hacen saber, igual no, a lo mejor no les contesto luego, pero pues en cuanto agarro un tiempecito, pues les contesto. Igual pueden externar las dudas que tengan, porque sí está, bueno, si no empezaron desde el inicio, sí se les va a complicar un poquito, porque ya ahorita igual ya vamos a terminar este curso, este taller. Ya solamente nos hacen falta dos, tres temas y culminamos. Por eso les pregunto, vayan despejando las dudas que tengan y ya puedan avanzar. Porque les digo ahorita, lo que estamos viendo ya es una combinación de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí el net, pues ya lo vimos, el tla se refiere a cosas. Tla, xitlacua. El tla se refiere a que tú estás comiendo, no sé, fruta o comida. Ajá. O sea, no se refiere específicamente a algo. Y el ki, igual, ya lo miramos. Ya lo vimos en otras clases. Por eso digo, esto ya es una combinación, es la aglutinación, pues vaya. Finalmente vamos a recaer en eso. De hecho, el tema que viene es la aglutinación de las palabras. Con eso, pues ya vamos a estar concluyendo. Quema, Temastiano, Ajá, quema. sí. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos. Dice Xitlahuilo. Xitlahuilo escribe. Xitlahuilocan escriban. Yehuame, Tlahuiloa. Ellos están escribiendo. Estamos viendo el anterior, Ajá. o sea, necesitaría Sí, cambiarle a donde está leyendo, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Entonces, no sé si tengan dudas sobre el trabajo de este último. Bueno, es prácticamente este cuadro, no sé si están viendo en pantalla. Ajá. Este es en la forma singular. Ujú. Esto mismo lo van a realizar ustedes. Ya ustedes, pues, checan si lo escriben en las dos formas en este mismo cuadro o igual lo separan así como yo les estoy presentando. No sé, como quieran, como se les facilite, lo pueden realizar. Igual si, o si quieren quieren que les demos forma a unos verbos que tengan. Igual lo hacemos, rellenamos esta tabla con uno, dos, tres, cuatro, cinco verbos que ustedes me digan y lo ejemplificamos para que ustedes vayan viendo cómo se realiza. Pero bueno, esa es una opción, no sé si quieran realizarlo, lo Por hacemos. ejemplo, estudia,
Estudia. Estudia. Ajá. Entonces sería, como estamos poner dando él. una orden, Ajá. Tú, no, tú, como estamos dando, ajá, tú estudia o estudia tú, algo así, ¿no? ¿Cómo va? Estudia ajá, tus verbos, podría ser. a ver, vamos a realizarlo. Entonces ustedes lo que están, queriendo realizar son oraciones. Ajá. Ya les entendí. Ahorita Podría no. ser estudia tus verbos en náhuatl. Estudia tus verbos en náhuatl. Entonces, ¿cómo sería? Shi, Sí, exactamente. Shitemastikun. Shimomachti. Shimomachti. Shimomastik. Ah, ok. Shimomachti. Shimomas, Shimomastik. Mo. Tus. Ajá. Mo. Motlatok. Motla. Sería Motlajcuilolhuan. Motlajcuilolhuan. Ica. Náhuatl. Ujú. Ximomachti motlajcuilolhuan ica náhuatl. Pilolwan. Motlajcuilolhuan. Ujú. Así quedaría. Ujú. Otro. Mm. Un verbo en español. Por ejemplo, para decir ponte a danzar o ponte a bailar O danza. también. Ximistoti. Sí, para usar el she. Ajá. Ujú. Ximistoti. Ximistoti. Ponte a danzar. Con la música podría ser. O con O tu a, ba- huevo, o a bailar. ¿sí? Ajá. Ponte a bailar. Ximistoti. Shimitote. Ximistoti. Ica tlacuicali. Ujú. Ica. Ujú. Con la música. Ujú. Ximistoti ica tlacuicali. Cierra la puerta cuando salgas. Shikwali. Xitzacua. Zigzag. Xitzacua. Mocalten. Mocalten. Ocalten. Ujú. Xitzacua mocalten. ¿Quién? Cierra tu puerta.
puerta al salir. O al salir. Ujú. Ujú. Xitzacuancalten. Ujú. Calten. ¿Qué es salir? Chiquiza. Xiquiza, ajá. Salte. Pero para que quede ahí, cierra tu puerta al salir, ¿qué sería? Este, quizá Chiquisa. nada más. Cierra. Mocarte. Tu puerta. Ajá. Es que aquí le está diciendo, bueno, en náhuatl, digo en español, Xiquiza es sal, salir. Ah, Xi- no, no, Xiquiza, Xitzacuamucalte. mm, Xiquiza, Xitzacuamucalte. Pues, bueno, lo complementamos. Cuac y quizás. quizás cuando salga o Cuando al salgan. salir. Ajá. Ujú. Entonces aquí igual ya cambiaría. Cierra Cierra tu puerta tu puerta cuando cuando salgas. salgas. Ujú. Ajá. Cuando Así. salgas. Ujú. Xitzacua, mocalten. Ujú. Cuando, bueno, en náhuatl, pues ah, ah, normalmente se utiliza la expresión cuando, pues cuando se van, ¿no? Cuando se salen todos. Ajá. Ya dice, "Xitzacua. Ujú. Pero bueno, en la forma de la escritura, pues está correcto así, así como lo Ujú. escribimos. Xiquiza mucalten cuactiquizas. Ujú. Cierra tu puerta cuando salgas. Ujú. Ujú. Sí, otro, Maestro, sí. maestro, siéntate a comer. Ajá, siéntate a comer. Shimosewi, Chumusewi. shimosewi, shimosewi. Titlacuas, Tlacuas. titlacuas. Shimosewi, titlacuas. Siéntate, vas a comer. O podríamos decir como son dos, ¿ve? Shimosewi, shitlacua. Siéntate, come y luego te vas. Shimosewi, shitlacua, wanyatia. ¿Cómo quieren que lo escribamos? Shimosewi, titlacuas, titlacuas, va a comer. Ujú. Siéntate, siéntate. Siéntate y come. Vas. Ajá, vas a Sí, comer. vamos a comer. Y la otra sería, ¿qué? Shimosewis. Shimosewi, wanchitlacua. Huanchitlapa. Ajá. Chitlapa. Shimosewi, Siéntate wan. y come. Ajá. Ajá, exactamente. ¿Lo escribimos? Ajá, sí. ¿Qué más? Shimosewi, Shimosewi. wan, shitlacua. Chitlacua. Ajá. Ujú. Mm. Siéntate y come. Ujú. Siéntate y come. Shimosewi, Ujú. wan, shitlacua. Ujú. Y el otro es siéntate, vas a comer. Shimosewi, titlacuas. Sí, ve que cambia Ujú. en la escritura como en la expresión.
Sí, una como es que es más amable, la de arriba, y la de abajo sí es Ajá. totalmente una Ya es orden. un orden exactamente. Ujú. Ajá. Sí. ¿Otro? Yo veo las dos muy determinantes, así que como con mucha autoridad. Siéntate, vas a comer, como que están, Ujú. sí. Y si Moshe Wiwan, Chitlacua, siéntate y come. O sea, como Exacto. Y yo las Es come. veo como con autoridad. más Sí, autoritario. no sé. Sí, sí, es correcto. Sebastián, y puede ser como la que le dijo Fox de comes y te vas. Anda, Sería exactamente. como Como le di, Titlacuas como y le dijo Guantía. Fox a Fidel, comes y te vas. Titlacuas y Guantía. ¿Ah? Itlacuas, Juan. Shia. También en orden, ¿no? Como Shia, Sí, sí, los dos. Xitlacua, Guanxia. Guanxia. Ya está. Comes y te vas. Maestro, sería bueno, no sé, que nos diera el verbo de ir y venir, este, para poderlo, bueno, para conjugarlo, porque se me hace que es medio difícil. ¿Cuál? El ir y venir. Ir, Ir, o venir. sea, ajá, ir. Ujú. Aquí lo escribimos. Ir, venir. ¿Ah? Ajá, ir y venir. Como cuando se dicen que Tiyagüi, vamos, Ajá. Tiahue. Ir, Tiahue. Wait. Que viene, venir. ¿Cuál otro? bueno, esos son los que a mí luego se me dificultan para conjugar. Ajá. Ir, por ejemplo, conjugamos uno si quiere. Dígame Sí, uno. sí, sí. Ese de ir, ¿qué sería? Ni Yagüi, Ir. Nia. 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 ¿Es irregular? Sí. Nia. Por ejemplo, Nia. Nia Mocha. Voy a tu casa. Mm, Nia Panaltepetl. voy Voy a a la ciudad. la ciudad. Altepeco, Altepetl. Ajá. El otro venir. Witz. ¿Qué serían? Totemachtihquetl. Witz Totemachtihquetl. Viene nuestro maestro. Ah, Ajá. ajá. Witz. 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 Ejecatl. Huitzehecatl. Bien, ¿Qué estoy viene, diciendo? viene el El, viento. el Bien, viento. ajá. Huitzehecatl. Ujú. Ajá. Huitztotot. Ajá. Huitz. Ok. Huitz viene. Pues más viene. Ujú, ujú. Yahweh se va. Yahweh, va. Yahweh. Ujú. Ok. Tlazocamati Tamasiani. ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra que se les dificulte? Estaban preguntando el Sam. O, o no sé si era la palabra, el Sam.
Temachili, una pregunta. ¿Sí? Nos acabas de compartir que venir es with, y cuando Ajá. se pronuncia with ejecat, en el ejemplo que nos pones, dice viene el viento. Wait, Si sí. si with está como verbo en infinitivo, venir, Ujú. with, en infinitivo, venir, ya viene el viento y otra vez es with ejecat, Wait. porque aparece Ah, como otra vez aparece como infinitivo, with ejecat. No hay allí alguna estructura gramatical que nos permita considerar el, el presente de que ya viene el viento y modifica el infinitivo el venir infinitivo. de with. Ujú. También es contextual, ¿no, maestro? Sí, sí, es más contextual, pues. ¿Mm? Pero, pero igual, les comparto los cuadros que vimos hace, como no sé si mal no recuerdo, hace 5 sesiones, donde vimos la Ujú. conjugación de los verbos. Si no, Exacto. le paso esos cuadros y ya, me comenta. Sí, Bueno, le voy a explicar de manera personalizada. sí, porque efectivamente, cuando está el verbo en infinitivo y ya cuando está conjugado en un tiempo verbal, ya su estructura gramatical considero que Sí, debe ser cambia. diferente. Sí, ¿Eh? sí, 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 Ajá, sí, tiene ajá. razón. Esa es la Ajá. duda, esa es la duda. Sí, ajá, igual lo que comentaban es contextual. Pero bueno, le voy a pasar los ejemplos y ya me dice. Ujú. En, mañana, a lo mejor mañana me voy a dar un tiempecito y ya le envío y ya me ¿A comenta. dónde? Aquí en el En mismo el, grupo de What? O, no, de manera personal. ok, ok. Ajá. Voy a agradecer mucho, Sí. sí, porque yo apenas me incorporé y nada más voy siguiendo las lecturas y voy haciendo mis anotaciones, ¿no? Y Oh, ya, sí, 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 sí. ajá, Ah, por eso. Ah, no, ajá. es usted Jaime. No, José Ah, sí, Muñiz, sí, cierto. es la Sí. segunda vez que me incorporo. Pero todo Ah, está, por todo lo eso. anterior, las clases anteriores están en Telegram, acuérdense, las presentaciones y los videos grabados. Hay un grupo de Ujú, sí. Telegram. Sí, les voy a mandar otra vez el link para que Ok. ahí se metan. Hay un apartado que dice, Náhuatl creo que básico, náhuatl creo. básico, algo así, ajá. Y Correcto. ahí está todo es lo de este curso que va, Exacto. Te para que, agradezco, hermanita. para que Gracias, les muchas dé una gracias. checadita. Ahorita les mando el link. Ok, gracias. Ay, yo pensé que era Jaime, pero no es, me manda un WhatsApp, no sé si ya tenga mi número No, o ya está agregado en el grupo yo de estoy en el Nahuatlazón grupo, básico. yo estoy en el grupo, pero así particularmente con usted no tengo la comunicación directa. Ah, ajá. Sí, de hecho, así le estamos haciendo con las dudas. Me Muy manda de bien, manera directa para guiarlo. le agradezco mucho. Sí, ajá. Alguien Eh, levantó la mano. sí, déjate, Marciani. Nomás ¿Qué más? ya como última frase para traducir. Yo tengo la frase de un poema que hice y justo va con she. ¿Podríamos traducirla? Es Sí, cortita. adelante. Dice, Es guíame largo y para que abra otra diapositiva. ¿qué más? La socamate. Ajá. En español dice, guíame y enséñame a abrir los brazos. Y yo Guíame. decía, ajá,
y enséñame a abrir los brazos. ¿no? Ajá. Yo pensaría que podría ser Shinechakana Shinechekana, exactamente. Iwan Shinechmachti Shinechekana, one. Shinechmashti, exactamente. y allí tengo dudas si puede ser Tlapowa Nomacolwan Ujú. o cómo sería. Dice, guíame y enséñame a abrir los brazos. Shinechekana, one. Shinechmashti. Ken Nikintlapos. No ¿Mande? más colua. Ajá. Mm, Nomacolwan más. Ajá. Mm, Shinechekana, one. Shinechmashti. Ken Nikintlapos. No más colua. Quedaría de esta manera. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Eso camatito me siento. Ujú. Eso kamati temacheli. ¿Qué más? Tlapoyahualti. Ajá, Y entonces, bueno, no sé ya. si tengan dudas con relación al trabajo, con esta parte. Esto, lo que hicimos ahorita, va junto con la diapositiva, ¿ves? Para que lo chequen. Lo último que estuvimos trabajando va junto con la Sebastián, ¿puedo diapositiva. dar un ejemplo? Sí, 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 adelante. Eso kamati. Eh, este sería enséñame a vivir en amor y en armonía. Y yo lo escribo sin el kenon y capac sin inemis. Shinechmashti. Shinechmashti. Ajá. Kenon Que no. y capacli ninemis. Ujú. Sí, está bien. Y otra sería mm, dame sabiduría, gran Tonancy. Y que sería Xinesmacatl Wei Tonancy. Shinechmaka. Xinesmacatl Tlamotlistli. Ujú. Wei Tonancy. Ujú. Xinechmaka tlamatilistli ueyi tonantzin. ¿Sí es correcto? Tazo Kamati Temastin. Ujú. Ujú. La segunda es Xinechmachti kenon ninemisika pakilistli. Kenon Es Xinesmastic Kenon y Capacli Ninemis. ikapaktli. Ajá. Ah, sí, sí, estaba bien. Ikapaktli ninemis. Ujú.
Igual esto va en la diapositiva. ¿Sí? A ver, creo que en el chat. Ajá, ya pusieron en el chat el grupo de Telegram. Pero los que tengan Telegram y agréguense. Ahí está toda la Sí, ya les información. envié el link. Ujú. Igual lo comparten en el grupo. ¿O ya lo compartió? Ya está compartido en Ah, el ya grupo. está. Ah, sí, cierto. Ujú, Gracias. ujú. Sí, entonces, si no hay más dudas, pues hasta aquí terminamos la clase de hoy. Les vuelvo a comentar por si tienen dudas, coméntenlo en el grupo de WhatsApp o de manera personal. Yo en cuanto tenga un espacio, les contesto, los atiendo. Y si por el momento no tienen, a lo mejor les surgen cuando estén escribiendo, igual no se limiten, pregunten. Yo con gusto los atiendo. Entonces, sin más, pues hasta aquí le dejamos. Matimosehuican, Huantimotasque, Amanin Chicueyi, Cachtopa Teoyotl. Amanin Chicuelli, Temastiani. Esto Amanin Camati, Chicuelli a todos. Temastiani, Moserrican, Temastiani, Mati, Temastiani, Tlazocamati, Matimosehuican, Mati, Socamachililia, Temastiani. Juan. hasta luego todos.